Hola, buenas noches, ¿cómo están? Esto es Código Abierto, nuevamente con ustedes. Rolando Toledo, ¿cómo estás, Rolando? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal la semana? Bien, muy bien. Es una buena semana. Esta semana estamos abordando, continuamos con el tema de banda ancha que estábamos trabajando la semana pasada. Recordarán a nuestros amigos de Olo que vinieron aquí a presentar unos equipos. Esta semana. Un éxito de audiencia. Sí, todo el mundo nos está preguntando. Pueden seguir enviando sus mensajes también a nuestro blog códigoabierto.lamula.pe para conocer más sobre esos equipos. Pero el día de hoy vamos a tener además un invitado especial para, digamos, abordar más sobre los temas técnicos y de política respecto al tema de banda ancha. Es verdad, estamos con Erasmo Rojas. Él es director de Latinoamérica y el Caribe de 4G Américas, ¿no? Vamos a conversar con él sobre justamente qué significa 4G, de qué estamos hablando con todos estos temas de banda ancha y las perspectivas que se tienen en la región y sobre todo en Perú, y qué mejoras va a haber en términos de velocidad para el usuario y en términos de competencia, ¿no? Va a ser súper interesante conversar con él, y además va a estar Carlos Guamán. Carlos Guamán también. Como sorpresa. La sorpresa. Invitado sorpresa. Carlos Guamán. Así es. Sí, vamos a poder conversar con él. Bueno, pero además tenemos la semana pasada estuvieron de visita gente de ICANN, ¿no? Así es, efectivamente. Estuvo Mehmet Akins, él es uno de los directores de ICANN para todo lo que viene a ser el manejo del DNS, que vino con Carlos Valente, que es de la Universidad de Oregón, y estuvieron dando un taller aquí en los operadores de Internet sobre el manejo del DNS seguro, ¿no? Ya vamos a ver qué significa el DNS seguro y hacia qué está pasando las tendencias globales en términos de seguridad en el DNS. Así es un aspecto fundamental porque como todos sabemos, la administración del DNS es una facilidad esencial, es crítico para el funcionamiento de Internet, y por eso es que su seguridad pues es clave también, ¿no? Además, ¿qué es lo que pasa? Que ICANN, como usted sabe, como tú sabes, es una estructura piramidal, es decir, los servidores de Internet resuelven de una manera piramidal. Entonces, hay los servidores raíz, que es lo que te dicen dónde está cada página en Internet, ¿no? Entonces, si es que no está bien organizado el tráfico, se generan ineficiencias y problemas de seguridad. Entonces, el manejo seguro de estos servidores es crítico, ¿no? Pero bueno, eso vamos a tener ya un par de bloques con él hacia el final del programa. ¿No? Bueno, estamos con Erasmo Rojas. Bienvenido, Erasmo. Muchas gracias, un placer. Un gusto tenerte aquí. Bienvenido, Carlos. Gracias, un placer, como siempre. Estar con usted. Bueno, cuéntanos, Erasmo, ¿cómo así estás en Lima? ¿Estás en un congreso, un evento? Bueno, nosotros venimos 4G Américas a los países más importantes de la región algunas veces durante el año. Por lo menos una vez al año yo visito Lima, por ser un mercado Perú que está creciendo muchísimo, y también lo que hacemos en ese momento es hacer una especie de tour de relaciones públicas donde nos reunimos con empresas miembros de 4G Américas, que son operadores, proveedores de servicios. También nos reunimos con el gobierno, con los entes reguladores, también con entes privados como Proinversión. También nos reunimos con los medios, con analistas, para tratar de informar sobre las tendencias de las redes móviles en la región, qué está pasando con las redes de segunda, tercera, cuarta generación, hacia dónde vamos, y también dar un poco nuestra apreciación sobre cómo vemos el mercado peruano. ¿Y qué es 4G América? Dice miembros, es una especie de club, es un foro, ¿verdad? Okay. Cuando hablamos de 4G Américas, ¿qué tenemos, gente? 4G, cuando se habla de 4G Américas, es una asociación sin ánimo de lucro, móvil, basada en los Estados Unidos. Se llama 4G Américas porque promueve el desarrollo de tecnologías desde segunda generación hasta cuarta generación, y se llama Américas porque su foco de operación es las Américas, desde Canadá hasta Chile. Entonces por eso se llama 4G Américas. Ahora se llama 4G, antes se llamaba 3G Américas, y antes tenía otro nombre. Nos llamamos 3G desde hace, comenzamos a operar hace más o menos 10 años. Sí. Nos llamamos 3G hasta el 2009, que nos mudamos al nombre de 4G cuando entró la red de cuarta generación LTE en servicio en los Estados Unidos. Entonces mudamos al nombre de 4G para representar que la tecnología tenía que evolucionar. Era mejor, pero yo lo que quisiera es que nos expliques así, pero como para gente que no tiene nada que ver con la industria. Cuando hablamos de 1G, 2G, 3G, 4G, ¿de qué estamos? ¿La G qué significa, para empezar? Bueno, la G significa generación. Ya. Entonces tengo que comenzar con la primera generación. Estoy hablando de hace 30 años más o menos. En ese momento, cuando comenzaron las redes móviles, lo que era importante, ni siquiera se soñaba en texto o en datos, sino era la voz. Lo importante era comunicarnos, y comenzaron las redes de primera generación,
con unos sistemas analógicos, y esos, lo único importante era hablar. Teníamos unos teléfonos que eran del tamaño de un ladrillo prácticamente, unas cosas inmensas, y eran redes analógicas donde se podía uno comunicar, pero había problemas como por ejemplo se podía interferir las llamadas, las chuponadas, se podía de alguna manera clonar los teléfonos porque eran señales analógicas. Esos problemas se comenzaron a corregir unos 10 años después, que estamos hablando de los años 90, cuando entraron las redes de segunda generación, que ya eran redes digitales, donde ya la señal estaba encriptada, donde ya no se podía de una manera fácil tomar información del móvil. Ya era el nivel de seguridad aumentó muchísimo, la calidad de la voz era mejor, y entraron entonces las tecnologías de segunda generación. En ese momento comenzó entonces ya la comunicación, ya no era solamente voz, sino ya comenzamos a mandar texto, los famosos SMS, los mensajes cortos, y ya estamos hablando desde el año 90 ya tenemos el texto. Nosotros, no sé si en el Perú tuvimos primera generación o comenzamos con la segunda generación. Yo creo que ustedes tuvieron primera generación muy poco, y después segunda generación vino cuando se cambió a un estándar, una tecnología que se llamaba CDMA en ese momento, y ahí comenzó la segunda generación, y después cuando entró el operador TIM Perú, entonces se cambió a la parte de GSM, ¿no? Pero tanto CDMA como GSM eran tecnologías de segunda generación. Ahora, hasta ese momento, primera y segunda generación, ¿habían cambios en el espectro, en el uso del espectro? Bueno, sí, claro. Al comienzo, los gobiernos decían, bueno, ¿cuál es el espectro que podemos usar para redes de segunda generación? Las primeras bandas de espectro que se subastaron fueron las bandas de 850 MHz, que tenían una capacidad más o menos de unos 50 MHz en totalidad. Entonces, si tenías 2 o 3 operadores, era suficiente darles 10 o 20 MHz a cada uno. Pero eso, después de un año, se agotó el espectro, o sea, vino mucho tráfico, entonces ya se abrieron lo que se llamaban las redes de sistemas de comunicación personal, el PCS, vino la banda de 1900, que fue cuando entró TIM Perú, y en ese momento se comenzó una nueva generación, la segunda generación, y ya ha comenzado la parte, no solamente de comunicación de persona a persona en voz, sino en texto también. Entonces ya comenzamos con la parte de texto, pero ahí todavía no había internet, o sea, estábamos solamente con la parte de persona a persona. Las redes de 3G, que ya estamos hablando de los años 2000 más o menos, entonces ya básicamente lo que cambia un poco es que ya no hay solamente comunicación persona a persona, sino comunicación persona a servidor. O sea, ya me comunico a un internet, a un servidor, para comunicarme con internet, bajar una página. Entonces ya la manera de comunicarme ya no es solamente conectarme a internet en la casa o en la oficina, sino ya llega a ser muy importante la movilidad. Entonces la gente quiere conectarse a internet no en casa, solamente no en la oficina, no en la universidad, sino donde se encuentre. Entonces ya viene la conexión a internet, y ya las redes de tercera generación permiten ya básicamente conectarme a internet, hacen las redes sociales, y ya básicamente la mensajería se vuelve multimedia. Entonces ya no es solamente un texto, sino yo también puedo cargar una imagen, puedo cargar un audio, puedo cargar un video, y es la manera como nos comunicamos. Hacia el año 2000 aproximadamente comenzó a hablarse de algo que se llamaba GPRS, ¿sí? ¿No? ¿Ese ya era tercera generación o era como un antecesor? GPRS fue una versión mejor de lo que era el modem con que nos conectamos a internet, que era una señal de como de 54 kilobits por segundo, que era la gran velocidad que teníamos en ese momento. Con GPRS fueron las primeras pasos de datos en redes de tercera generación, ya tenían unas velocidades como de 3 veces la que tenía un modem, como 170 kilobits por segundo, y ya se hace catalogada como una red de datos GPRS, muy lenta, pero básicamente fue el comienzo de eso. Después llegó una tecnología que se llamó Edge, que era tecnología un poco más adelantada, entonces ya era velocidades de 300 kilobits por segundo, y ya después ya comenzaron las redes de tercera generación con las primeras tecnologías que fueron las HSPA, que es una red de paquete de acceso de alta velocidad, es como se llama, y que lamentablemente todas estas tecnologías le han dado los nombres a los técnicos, y por eso han sido nombres desastrosos, como HSPA, Edge, son muchas siglas. Sí, alta velocidad dentro de 2 años ya no sirve para nada. No, entonces ya por eso ya básicamente después de eso, entonces ya las generaciones, tú me preguntabas, hay un instituto que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el único instituto, la única organización que define qué es 1G, qué es 2G, qué es 3G y qué es 4G. Y para la UIT, entonces, ¿qué cosa es 3G, qué cosa es 4G? La UIT, ellos tienen ellos ni siquiera lo llamaban G, lo llamaban IMT, que era IMT avanzado, IMT normal, pero ya comenzó la red móvil.
tomaron tanto auge comercial que ya hubo que comenzar a hablar de los Gs, 1G, 2G, 3G. La gente no quiere hablar de IMT porque no entendía, y la persona de mercado decía, no, llamémoslo 2G o 3G, y ahí se impuso el término de generación, y la OIT también lo adoptó, por tanto, por el mismo peso comercial, que dijo que vamos a llamarlo IMT, quiere decir 3G, y IMT avanzado quiere decir 4G. Okay. Sí, pero el 4G es definitivamente hacia donde los mercados van apuntando cada vez más, y naturalmente en la medida en que considera el uso del espectro exige la definición de políticas públicas sobre el sector. Entonces, en ese sentido hay una suerte de hoja de ruta que cada país debe seguir para lograr que un buen día el servicio esté comercialmente disponible para los usuarios. Dado que 4G América cubre pues la región precisamente, sería interesante conocer cuál es el punto de vista de ustedes sobre el estado de avance de Perú. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen sobre Perú en cuanto a qué tan pronto o qué tan lejano estaría el horizonte en que 4G pueda ser disponible para los usuarios? Mira, te voy a dar un poco el escenario de cómo está la penetración de las redes móviles en América Latina, y después hablamos de Perú. En América Latina las redes móviles tienen una penetración promedio en voz alrededor de un 95%, y en datos de banda ancha móvil alrededor de un 16%, es la penetración promedio en la región. Perú tiene un promedio de penetración de voz alrededor de un 91%, o sea que está en la media más o menos de la región. En cuanto a banda ancha móvil, tiene una penetración alrededor de un 5%, está por debajo de la región. Esto significa un poco de que lo que hemos observado nosotros como 4G Américas es que a medida que hay más espectro disponible, la penetración de banda ancha móvil también aumenta. En este momento los países que están al liderazgo en cuanto a penetración de banda ancha móvil son Chile y Brasil. Y Chile tiene una cantidad de espectro disponible en el mercado como 380 MHz para el mercado chileno, y tiene una penetración de datos de alrededor de un 30%. Brasil tiene una penetración, tiene una cantidad de espectro como de 500 MHz. Claro, Brasil tiene 270 millones de suscripciones, y la penetración de banda ancha móvil es alrededor de un 30% también. Perú tiene una penetración, tiene una cantidad de espectro en el mercado alrededor de 170 MHz, y el ancho de banda de la penetración de banda ancha móvil alrededor de un 5%. Entonces parece que en ese momento, a medida que hay más espectro disponible, los operadores pueden lanzar tecnologías más sofisticadas, y esto estimula el ancho de banda ancha móvil. Los operadores se pueden mover un poquito, de explotar sobre todo la voz, y comenzar a tener más libertad para lanzar tecnologías más avanzadas en otras bandas de espectro sin dañar la calidad de la voz. Y por lo tanto, pues solamente para complementar, por lo tanto, la asignación de más espectro en el Perú es un paso crítico para ayudar a que el mercado se Sí, es vital. En este momento hay 3 bandas comerciales donde ya en América Latina hay redes de 4G LTE en servicio, hay 7 redes comerciales en América Latina, hay 6 redes móviles y una red fija en diferentes bandas de espectro, en la banda de 700 MHz, que es la banda del dividendo digital, que después hablaremos, en la banda de 1.7, que es la banda que en Perú se ha reservado para espectro, y en la banda de 2.6 GHz. En esas 3 bandas ya hay redes comerciales, y entonces lo que haría falta en Perú se hizo, como dijimos hace poco, se asignó el espectro de 850 para 1G y 2G, realmente después no se asignó espectro para 3G, y por esa razón básicamente Perú en ese sentido le ha adolecido de que no hay una banda de espectro para 3G y 4G, y ahora el 1.7 llega como una asignación de espectro que se puede usar bien sea para 3G o para 4G, y que es el espectro que se necesita para lanzar redes más sofisticadas. Erasmo, tú has hecho una comparación con Chile, y hablando del tema de espectro, es un tema que es difícil de explicar, ¿no? Encuentras que Chile tiene más espectro disponible que Perú, eso es un poco lo que ha señalado, el doble espectro disponible que Perú. Sin embargo, es un recurso que cada país administra, pero del cual no es que podríamos decir que el Chile tiene el doble cobre que el Perú. ¿Tiene el doble espectro que el Perú, o es que Perú administra mal? No, yo creo que lo que pasa es que Chile es un país donde ellos han visto como la manera de atraer la inversión, el tener red de telecomunicaciones avanzadas. O sea, una de las maneras donde los inversionistas están viendo que un mercado está evolucionando es cómo está la red de telecomunicaciones, porque las telecomunicaciones soportan todos los sectores. O sea, yo no puedo tener una infraestructura avanzada en hoteles o en carreteras o en turismo y no tener una red de telecomunicaciones que soporte eso. En Chile realmente lo han visto de una forma diferente. Han visto que tanto el sector de minero, el sector que ellos tienen avanzado, tiene que estar soportado por un sector de telecomunicaciones fuerte, porque todos los negocios se hacen a través de telecomunicaciones. O banca o comercio exterior. También, exactamente. Yo tengo una duda, y de repente es una duda muy obvia, pero yo trato de ponerme el lugar del usuario. A ver,
si hacemos la comparación que decías, Perú tiene 170 MHz, Chile 300 y Brasil 500 y pico. Sin embargo, vamos a ver por ciudades, ¿no es cierto? Si vemos la población y el mercado de Lima, el de Santiago y sobre todo el de Sao Paulo, por ejemplo, 170, si vemos por usuario, el megahertz que tiene el limeño per cápita es infinitamente más alto que el megahertz que tiene disponible el ciudadano de Sao Paulo o el consumidor de Sao Paulo, ¿no es cierto? Porque no solamente es más grande, sino con mayor capacidad adquisitiva y más consumo. Y más consumo. Entonces, así, digamos, de una mirada profana, podríamos decir, no está mal el Perú. Si tiene solamente un tercio por debajo de lo que tienen los brasileños, y es un mercado en términos de móviles solamente en Lima comparado con Sao Paulo, probablemente 5 veces más grande o más el mercado de Sao Paulo con relación al de Lima. ¿Es así? Bueno, o sea, ¿estoy en una lógica correcta o hay algo en mi lógica que esté errado? Esa lógica funciona bien en cuanto a los servicios básicos de voz. O sea, y por eso explica que en Perú en los últimos años la penetración de voz ha aumentado. O sea, hace 2 años en Perú la penetración de voz era 74% y el 91%. O sea, ese espectro se está utilizando bien. Pero eso tiene un límite porque esas tecnologías de datos sofisticadas, que son las de 4G, no están comercialmente desarrolladas en esas bandas de espectro que hoy tiene Perú. Se necesitan nuevas bandas de espectro porque los operadores han querido realmente lanzar redes de 4G en bandas de espectro diferentes a las de 3G para no tener que mezclar los negocios, porque las redes de datos de LTE fueron diseñadas exclusivamente para datos. En cambio, las redes de 3G son redes híbridas de datos y de voz. Entonces tú tienes ahora redes de 4G donde básicamente la voz es un dato más, es un paquete más, porque son redes basadas todas en tecnologías IP. Todas son con protocolo internet. Entonces, básicamente, todos los servicios que se van por esas redes son paquetes de datos. Entonces, de alguna manera, la voz se está haciendo paquetizada. Y eso no solamente lo vemos en las redes móviles. En las redes fijas vemos el asunto de Skype y en las redes móviles también toda esta situación donde se damos cuenta que la voz está convirtiendo más en un producto de comodidad y por eso los operadores se dan cuenta que la única manera de poder seguir siendo rentables sus redes es que tienen que aumentar la porción de datos al contenido que ellos venden mensualmente. ¿De dónde podemos sacar esas bandas que nos están haciendo falta acá en el Perú? Mira, esas bandas, en el caso de todo país tiene lo que se llama, o normalmente está desarrollando un plan nacional de banda ancha, donde un plan nacional de banda ancha tiene que tener unos objetivos concretos. Vamos a duplicar, triplicar, cuadruplicar las conexiones de banda ancha de internet. Para eso tenemos diferentes alternativas, podemos hacerlos con las redes fijas, con las redes móviles. O sea, nos hemos dado cuenta, hoy es conocido de que las redes móviles son mucho más económicas para instalar en muchas áreas del país que las redes fijas. Entonces, siempre que tú hablas de instalar redes móviles, automáticamente eso es igual a espectro. Entonces necesitas más espectro. Hay bandas de espectro que ya han sido recomendadas por la UIT, por CITEL, que es el organismo regulatorio de las Américas, donde se dice estas bandas de espectro se recomiendan para servicios móviles. En Perú, ya la banda, por ejemplo, de 1700 fue estudiada, fue asignada, reservada para redes móviles. Entonces, lo que hace falta es sacarla del closet y ponerla en el mercado. Justamente sobre eso, precisamente de las bandas que hemos mencionado, 700, 1700 y 2,5, 2,6, precisamente la más recomendada tanto técnica como económicamente es la de 700. Es así, ¿no es verdad? Mira, lo que pasa es una cosa, Carlos, las bandas, no todo el espectro es igual. O sea, las bandas altas, como la banda de 2.6, son bandas que son muy buenas para mejorar la capacidad de datos. Son bandas que sobre son un área determinada. Determinada, especialmente concentración de áreas urbanas. Correcto. Las bandas bajas, como la de 700, son muy buenas para áreas rurales, para cobertura. Y la banda de 1700 está como en la mitad, o sea, más o menos que la puedes usar para cobertura o para parte rural. Pero básicamente hay una ley de física más o menos que dice que cada vez que tú pasas de 1 GHz, o sea, 1000 MHz, se considera como banda alta. Y banda alta quiere decir mejor cobertura, pero mejor capacidad, menor cobertura. Bandas bajas es mejor cobertura, menor capacidad. Y en ese sentido, entonces, en términos de priorización para el bienestar de los usuarios, ¿cuál debería ser entre la 700, la 1700 y la 2,6? Si hubiera que priorizar desde el punto de vista del hacedor de política, ¿cuál debería ir primero? Lo que están haciendo los gobiernos es mirar el plan de la política del gobierno. Normalmente no es solamente mejorar la capacidad de datos en las ciudades, sino mejorar la cobertura, la penetración en internet en la parte rural. Correcto. En algunas partes, en algunos países, como en el caso de Colombia, ellos están subastando la banda alta para mejorar la capacidad de datos en la ciudad y la banda baja de 700 MHz para la parte rural. Ahora, en algunos mercados, en algunos países, hay más dificultades con subastar la banda de 700 MHz porque está usada para televisión analógica
entonces hay que mirar un poco qué tanto es el uso de esa banda, especialmente en aquellas partes rurales donde tal vez se necesita más. Correcto. Entonces, 1700 es como una banda interesante, intermedia. un compromiso. Además, muy importante es que es una banda que ya tiene escala, es una banda que se ha usado comercialmente desde hace 4 años en Estados Unidos para 3G y desde hace 2 años para 4G. O sea que ya hay equipos, es una banda comercial, es una banda que ha sido subastada en México, en Chile, entonces básicamente ya hay economías de escala para la región en esa banda. Entonces en Perú, de las tres, ¿quién es la banda que está relativamente más encaminada es la de 1700? La que está próxima. Ya pronto habrá Pero una... esa está libre. Sí, ¿Está libre? está o libre, está sí, ocupada? está libre. Pues la de 700 sí está ocupada. Tiene una parte que está ocupada, sí. La banda de 1700 hay un paquete de 90 MHz que está libre y que el gobierno, lógicamente, inclusive ya lo ha anunciado, Sí. van a hacer una subasta, de esos 90 van a subastar 80 MHz en 2 paquetes de 40 MHz, que es básicamente... próximo año. El único cosa importante que no hemos hablado es que las tecnologías de cuarta generación como LTE son más rápidas en el sentido de que son 10 veces más rápidas que las de 3G. El tiempo de respuesta es mucho más corto, el retardo es menor, pero requiere más espectro. O sea, para que el espectro se use eficientemente, ya no es suficiente que tengas un pedacito de 5 MHz, no, lo ideal son paquetes de 20 más 20, 40 MHz. ¿Y esos 10 que nos van a quedar sobrando, qué hacemos con eso? Ahí había Sí, una discusión, sí. ¿no? Que nosotros teníamos justamente con la gente del ministerio, con la gente de la industria, en el sentido de que, a diferencia de Colombia, que se ha usado todo el bloque en bloques de 20, ¿no? Bloque de 15. Bloque de 15, y entonces 15 más 15. permitía 3 operadores, ¿no? En Acá nuestro se caso pasan se dos. usaba en bloques de 20, 20. quedando un cachito de 10 justamente. Bueno, pero yo creo que Perú tiene una visión inclusive un poco más futurista en ese sentido, porque resulta que esa banda de 1700 realmente es una banda que comercialmente es de 90 MHz, pero hay una banda extendida de otros 30, lo que da 120 MHz. Y en este momento en Estados Unidos se está luchando para usar esos 30 MHz que no se han comercializado, lo cual te daría 30 más 10, 40, y tienes otros 20, Otros 20. O sea que posiblemente, yo creo que en 1 año, 2 años, ya estaría comercializado la parte alta de la banda, que se llama banda extendida de 1700, y lo cual daría no solamente los 10, sino 30 más para tener 40 MHz. Y las otras bandas, la de 700 y 2,5 en Perú, ¿qué desafíos plantearían ustedes a nivel de política pública? Nosotros lo que decimos en la banda de 700 es de que esa banda siempre de todas maneras se mezcla con la parte política, de radiodifusión, televisión, pero una cosa que a nosotros nos parece muy interesante es que un país que realmente comanda el volumen de servicios en América Latina, pues es Brasil. En Brasil esa banda de 700 MHz estaba prácticamente como un tabú, el que no se podía tocar sino hasta el 2016, pero Brasil, con estos compromisos que tiene ahora los eventos deportivos, etcétera, ya ha comenzado a revisar esto, y la buena noticia que tenemos es que Brasil, el gobierno ha dicho que ya para el próximo año va a comenzar a revisar la banda de 700, y es posible que no en las grandes ciudades como Sao Paulo, Río o esas partes de Belo Horizonte, pero que en la parte rural puedan comenzar ya a hacer una adjudicación secuencial de esa banda. O sea, lo que nosotros decimos a los gobiernos, es posible que en las grandes ciudades como Lima, tal vez Arequipa, la banda de 700 MHz, los canales analógicos estén ocupados, pero si vas a la parte rural, donde no hay uso, lo que estamos diciendo es, no hay que esperar a que esté todo el país completamente libre la banda analógica, sino mirar en qué parte no se usa y comenzar a adjudicarla, porque normalmente es ahí donde más se necesita. O sea, son las partes rurales donde las personas no tienen conexión a internet, y creemos que es un derecho a información que deben tener. Hay una cosa que me llamó la atención, porque coincide con una discusión que hay aquí en Perú, en Lima, a nivel nacional, que en uno de los documentos, por lo menos de resúmenes de prensa que tuve la oportunidad de leer, decía de que había esta polémica en reservar parte del espectro para operadores entrantes. Y aparentemente el foro de 4G estaba diciendo que eso retrasa un poco los derechos del consumidor, y en vez de asignarle todo a los operadores ya existentes. Y ahí nos encontramos con un trade-off entre la competencia o dar beneficios a los operadores que ya existen, limitando por lo tanto las posibilidades de una estructura de mercado más competitiva. ¿Realmente es un freno desde tu punto de vista que se reserve espectro para un operador entrante? Mira, los operadores entrantes, nosotros creemos que tenía un sentido cuando teníamos realmente unas redes donde el nivel de madurez de voz no había sobrepasado el 70%, por ejemplo. Las experiencias que hemos visto en los últimos 3 años de reservar espectro para operadores nuevos entrantes, no han sido positivas en América Latina. Los países más grandes, Brasil, México, Chile, cuando han reservado, el mismo Colombia,
te nombro los 4 más grandes, cuando han reservado espectro para nuevos entrantes, realmente nunca llegó un nuevo jugador entrante, llegó uno que estaba ya en el mercado, que era un operador fijo o de televisión o lo que sea, y que entró a la movilidad, o sea, han sido operadores convergentes. La experiencia que nosotros vemos es que la inversión en redes móviles es tan fuerte que es muy difícil para que un operador llegue sin ninguna presencia en el mercado y entre a competir. Y lo que ha pasado es que esos operadores entrantes han tardado mucho tiempo en poner el espectro en servicio. Nosotros pensamos en la asociación que un espectro que se asigne y lleve más de un año y no se use, es un espectro ocioso que está perdiendo el usuario actual, que no pueda enfrentar nuevas tecnologías. Entonces, en el caso de Perú, yo imagino que la pregunta viene por ahí, en el caso de Perú, Perú es el único mercado en América Latina donde el espectro reservado ha entrado un nuevo operador. No ha entrado porque ese operador ha tenido el espectro hace 21 meses y no ha entrado en servicio, pero se espera que cuando entre ese operador, la idea es de que sea una más competitiva, que bajen los precios, y eso pues tendremos que verlo. O sea, básicamente que el jurado está fuera todavía, ¿no? Hay que esperar un poco que entre esto, porque realmente los usuarios el usuario móvil es muy inteligente ahora, y él realmente lo que dice es: yo lo que quiero, si hay un nuevo jugador, es que primero quiero saber no tanto cómo se llama el operador, sino cuál es el precio de ese operador, del servicio, en dónde me va a servir y básicamente cuándo puedo comenzar a usarlo, porque es que a veces nos podemos, el riesgo que existe cuando entra un operador, se reserva espectro por un operador, es que ese operador va a entrar a trabajar en un nicho del mercado y va a cubrir, por ejemplo, la capital, las grandes ciudades, pero no va a cubrir el país. Entonces eso no es una red móvil, porque una red móvil yo me puedo ir a cualquier parte y debo tener servicio, si no sería una red con movilidad limitada, es otra cosa. Sobre el tema de usuarios, muy rápido, y tomando lo que tú mencionaste hace un momento, el ciudadano de a pie, ya sea el estudiante universitario, el emprendedor, el ejecutivo, el ama de casa, exactamente cuando le mencionen 4G, ¿qué debe esperar respecto a lo que hoy tiene en su smartphone? Mire, muy rápidamente, lo que el usuario va a encontrar es que lo que él puede hacer en 3G, en 4G lo va a hacer 10 veces más rápido. 10 veces más rápido. Y por lo tanto puede ser más pesado. Claro, ¿qué puede hacer? Por ejemplo, en vez de bajar un CD de música, en vez de bajarlo en X minutos, lo baja ahora en X segundos. Y en vez de bajar un DVD o un video de alta definición en X horas, lo baja ahora en X minutos. O sea que básicamente los servicios que él puede hacer, lo va a poder hacer mucho más rápido, y dependiendo de la frecuencia con que lo haga, pues le va a dar un caso de negocios para él. Porque si yo lo hago una vez al mes, es diferente que si lo hago cada vez al día. Si tú tienes que bajar videos de alta definición que te demora 20 horas con redes de 3G, y si lo haces en 15 minutos en redes de 4G, pues si tú lo haces todos los días, pues seguramente así sí vale la pena tener un sentido. Esta es la oportunidad que pierde un país cuando no se entra en la tecnología, que los usuarios no tienen acceso a nueva tecnología y los operadores dejan de recibir esos ingresos, que no es porque entre más dinero al operador, es que el país necesita ese tipo de negocios. Para la eficiencia y bienestar. Para la eficiencia y bienestar. Y como decía, finalmente, Perú es un mercado que está trayendo muchos inversionistas. Así es. Y los inversionistas, para poder invertir en Perú, tienen que ver cómo están las redes. Son redes fuertes que me puedan soportar estos casos de negocios. Y ahora, ya no nos da, digamos, pero seguro como vienes con cierta frecuencia podremos conversar porque esto combina, dices, con que para que hayan también productos no solo tiene que haber espectro, sino competencia. Y creo que es parte de lo que nos falta en una estructura de mercado es oligopólica, entonces requiere de alguna forma también alguna presión en el lado de competencia para que se dé un poco la cuadratura del círculo, ¿no? Pero bueno, efectivamente ha crecido un montón la industria, nosotros saludamos a los operadores móviles y estamos a la espera de que efectivamente haya 4G con altas velocidades para el beneficio de todos los consumidores y el desarrollo del país. Con eso te agradecemos, Erasmo, por haber participado con nosotros, Carlos, Jorge. Vamos a volver en 2 minutos con un segmento que está grabado, en el cual yo tuve la oportunidad de conversar con la gente de ICANN y con la gente de la Universidad de Oregon. Como dijimos en un principio, vamos a conversar sobre el DNS y concretamente el DNSSEC. No se lo pierdan, en 2 minutos vamos a ver todo sobre cómo funciona realmente el internet detrás de lo que uno digita, www.lamula.p, qué es lo que pasa. Nos vemos en 2 minutos. Chao. Gracias.